7 repartidores, 7 noches distintas, una sola cosa en común. Ninguno volvió igual. Una casa al final de una terracería donde la puerta se abre sola. Un carro sin luces que te sigue hasta tu puerta. Un brazo humano que te invita a entrar desde las sombras. Esto no es leyenda urbana. Son relatos reales que recibí directamente de quienes los vivieron. Si estas historias te mantienen despierto, lo único que te pido a cambio es tu suscripción. Así empezamos este viaje juntos. Apaga las luces si te atreves. Empezamos. Esto sucedió hace exactamente 2 años. En aquel entonces, Andrés tenía 25 años y llevaba apenas 3 meses trabajando como repartidor en una empresa de comida a domicilio en los alrededores de Guadalajara. Era un trabajo agotador, pero honesto. Rutas largas, tráfico pesado, propinas escasas. Sin embargo, Andrés era de esos jóvenes que no se quejan. Levantaban a las 8 de la mañana, salían con la moto cargada y no regresaban hasta bien entrada la noche. Aquella noche de martes era su turno más largo de la semana. Había hecho ya 9 entregas y el cuerpo le pesaba. Las manos frías sobre el manubrio, los ojos cansados, el casco que le apretaba la cabeza después de tantas horas. Solo faltaba una más. El sistema le asignó el pedido casi automáticamente, una orden de comida corriente, nada especial. Pero cuando revisó la dirección, algo le llamó la atención. La ruta lo sacaba completamente de la ciudad, hacia una zona que él nunca había visitado, una terracería al sur de Tlajomulco, en un área donde las casas dejaban de existir y los árboles empezaban a tomarse todo. Dudó, miró el monto extra que le daría esa entrega, lo miró 2 veces y aceptó. Conforme Andrés se alejaba del bulevar principal, la ciudad fue desapareciendo detrás de él. Primero las tiendas, luego las farmacias, después los últimos puestos de tacos que todavía tenían luz encendida, y finalmente, nada. Solo una terracería angosta que avanzaba entre árboles que se cerraban sobre la pista, como si intentaran ahogarla. La moto trepidaba sobre el camino irregular, y la única luz disponible era el faro delantero, y que apenas alcanzaba a iluminar unos metros hacia adelante. A los lados, casas que parecían llevar años sin habitarse, ventanas con vidrios rotos cubiertos de polvo, cercas de madera podrida que se inclinaban hacia la tierra. El tipo de lugar que de día da lástima y de noche da miedo. Andrés sintió ese malestar que no tiene nombre, ese que nace en el pecho y sube despacio por la garganta. No era exactamente miedo todavía, era más bien una advertencia, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no quería reconocer. Llegó al domicilio indicado por la aplicación. La casa era antigua, muros de bloc sin aplanar, una puerta de lámina herrumbrosa, el jardín convertido en tierra seca. Ninguna luz adentro, ningún sonido afuera, sí la sensación de que el tiempo se había detenido justo en ese predio y no había vuelto a Shratizo a arrancar desde entonces. Andrés estacionó la moto frente a la entrada y bajó despacio. Tocó la puerta. «Buenas noches. Entrega para Francisco». Silencio. Esperó. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. «Entrega de comida. ¿Hay alguien?» Nada. Consideró irse, dejar el pedido en la puerta, tomar foto como evidencia y largarse de ahí antes de que el mal presentimiento se volviera algo más concreto. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó una voz. Venía de adentro, suave, amortiguada por las paredes. «Aquí estoy. Pasa. Deja la comida en la mesa. Estoy buscando el cambio». Era una voz de hombre, sin urgencia, sin alarma. Sí, como si fuera lo más normal del mundo invitar a un repartidor desconocido a entrar a una casa oscura en medio de una terracería desierta. Andrés empujó la puerta. El chirrido del metal le recorrió la espalda como agua fría. El interior de la casa olía a encierro, a polvo viejo y humedad. Era la clase de olor que se acumula durante años en cuartos que nadie ventila, en muebles que nadie mueve. Las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras
y la única luz era la pantalla de su celular. Andrés dejó el paquete de comida sobre la mesa, que alcanzó a distinguir cerca de la entrada. «Espero el cambio aquí afuera, ¿le parece?», dijo, intentando que su voz sonara segura, pero la voz respondió desde arriba, desde el segundo piso. «No, espera tantito. Creo que el dinero lo dejé sobre el sillón. Ve por él». Algo en eso no cuadraba. Una casa en ese estado, en ese lugar, con segundo piso. ¿Y por qué el dinero estaba en el sillón si segundos antes había dicho que estaba buscando el cambio? Andrés sacó la linterna del cinto y la encendió. Iluminó la sala, y entonces lo vio. Detrás de uno de los sillones viejos, cubierto parcialmente por la sombra, había un hombre agachado, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, fijos en él, y en la mano derecha, sostenida cerca del muslo, una navaja larga. Solo los miraban, el repartidor y el hombre con la navaja. Un segundo que se sintió eterno. El cuerpo de Andrés reaccionó antes que su mente. No pensó, no evaluó, solo corrió. Se giró hacia la puerta de entrada y cruzó el umbral como si lo jalaran desde afuera. Detrás de él escuchó pasos, y luego, desde arriba de las escaleras, la voz del segundo hombre. Sí, ahora sin ninguna suavidad. «Agárralo». Los pasos bajaban las escaleras con violencia. Andrés alcanzó la moto, arrancó sin ponerse el casco y aceleró a fondo sobre la terracería, sin encender la luz trasera, sin mirar atrás, sin pensar en nada que no fuera alejarse lo más posible de aquella casa. La moto brincaba sobre los baches, pero él no frenaba. Solo cuando llegó al bulevar principal, con carros y negocios encendidos y gente caminando, aflojó el acelerador. Paró en la orilla de la calle. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. No llamó a la policía esa noche. No regresó a preguntar. Al día siguiente renunció al trabajo sin dar explicaciones. Hasta hoy, Andrés no puede cerrar los ojos sin ver esa imagen. Un hombre agachado en la oscuridad. Una navaja. Dos ojos que lo miraban fijamente. Y se sigue preguntando, ¿qué habría pasado si no hubiera encendido la linterna? En ese tiempo yo trabajaba en una sucursal de Domino's, en la orilla de Querétaro, casi pegado a carretera y puro monte alrededor. Los fines de semana cerrábamos a las 3 de la mañana, y como yo estaba en año sabático de la universidad, mi jefe se aprovechaba. Siempre me ponía el turno de 9 de la noche a 3 de la madrugada. Ese sábado, ya eran como las 2:30 de la mañana cuando salió la que sería mi última entrega. Eran 2 pizzas familiares para una dirección que sonaba rara, una privada al fondo de un camino de terracería, casi en medio de la nada. Tomé mi carro, un Civic viejito que ya traqueteaba, y salí a la carretera. Afuera no había más luz que la de mis propios faros, y de vez en cuando algún tráiler a lo lejos. Después de unos minutos, el Maps me marcó que doblara a la derecha. Sí, dejé la cinta asfáltica y entré a un camino de tierra con un letrero de propiedad privada. Todo estaba en silencio, solo el ruido de las llantas sobre la grava. Avancé tal vez 30, 40 metros, cuando se escuchó un golpe seco debajo del coche. Un bang que retumbó en toda la carrocería. El volante se puso raro, y enseguida comenzó el sonido inconfundible de una llanta hecha pedazos, golpeando el pavimento. Frené de inmediato. Me bajé con el corazón acelerado, alumbrando con las luces del coche. La llanta delantera derecha estaba completamente desinflada, hecha trizas. Al fondo se veía la casa, una construcción de 2 pisos, metida entre árboles, con luz prendida adentro, pero todas las cortinas cerradas. Lo lógico habría sido marcar a la aseguradora, pero pensé, la casa está aquí a unos pasos, entrego las pizzas y hoy les pido ayuda y ya. Tomé las cajas y caminé hacia el porche. Las tablas de madera crujían bajo mis pies. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Me recibió un tipo joven, 20 y tantos, aspecto normal, sudadera, pants, nada fuera de lo común. Le dije el total, le conté lo de la llanta pinchada.
que si no le molestaba que después de la entrega revisara el coche ahí afuera. Puso cara de preocupación genuina. Me pagó las pizzas, dejó las cajas en una mesita junto a la puerta y salió conmigo a ver el coche. Caminamos juntos esos 30 segundos de regreso por el camino de tierra. Él se agachó a revisar la llanta, se limpió las manos en el pantalón y me dijo: «Sí, está bien jodida, pero no te preocupes, tengo herramientas en la casa. Ahorita te echo la mano». Regresó caminando hacia la casa y yo me quedé junto al coche, mirando al suelo, pensando qué diablos había pisado para tronarla así. Fue entonces cuando lo vi. Un poco más atrás, en medio del camino de terracería, había una especie de tira metálica, una franja angosta, con varios picos hacia arriba, un pincha llantas, de esos que ves en las películas o en retenes, pero casero, justo en la ruta que yo había tomado. No había ninguna razón para que eso estuviera ahí. No era un retén, no era policía, no era nada. Alguien lo había puesto. Alguien esperaba que un coche entrara, pinchara una llanta y se quedara atorado. Tragué saliva. El tipo todavía iba a medio camino de regreso a la casa. Me esforcé por no verlo. Fingí que no había notado el artefacto. Di unos pasos más. Hice como que buscaba algo en el suelo y regresé hacia el coche. Nada, ni no vi nada raro en el camino, dije cuando él volteó desde la puerta. Me miró un segundo, como midiendo si decía la verdad. Luego, sin decir mucho, respondió: «Ahorita vengo, voy por las herramientas. No te me vayas a ir, ¿eh?» Se metió a la casa. En ese momento, mi instinto gritó más fuerte que cualquier lógica. Me subí al coche, giré la llave. El motor encendió con ese ruido cansado de siempre. Puse la reversa. Sentí el coche apoyarse desparejo por la llanta reventada. Iba a salir despacio, pero cuando miré por el retrovisor lo vi. El tipo venía corriendo desde la casa, con algo largo y metálico en la mano, una barra, o un tubo, o algo que definitivamente no era una llave de cruz. Ya no pensé. Pisé el acelerador, aunque me doliera el alma por la llanta. Sentí el golpeteo de la goma destrozada contra el pavimento. Sí, el carro temblando, la dirección pesada, pero no paré. Esa vez sí esquivé la tira de picos. Logré sacar el coche del camino de terracería y volver al asfalto. No aceleré tanto, para no terminar de dañar el rin, pero tampoco me quedé corto. Mantenía una velocidad rara, entre 10 y 20 kilómetros por hora, nervioso, con las manos sudando en el volante. Miré por el espejo, lo vi alejarse, pequeño, parado en la entrada de su camino de tierra, con la barra en la mano. Pensé que ahí había acabado. Me equivoqué. Tomé la carretera rumbo al pueblo. Noche cerrada, nada de tráfico. A los pocos minutos, noté unas luces apagadas detrás de mí. No lo vi por los faros, sino por la silueta. Un coche oscuro, pegado, sin encender las luces frontales. Al principio quise pensar que era paranoia, pero cada vez que bajaba la velocidad por la llanta, ese coche hacía lo mismo. Cuando aceleraba un poco, él también. Decidí orillarme frente a una casa cualquiera, en una calle angosta ya dentro del pueblo. Apagué las luces. El coche de atrás me rebasó despacio y se estacionó unos metros más adelante, del mismo lado de la calle. Se quedó ahí, sin luces, sin bajar nadie. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en los oídos. No podía irme a mi casa. No podía llevarlo hasta mi puerta. No con una llanta así. No con un desconocido siguiéndome sin luces. Marqué al 911 con las manos temblando. Les di mi ubicación exacta. Les dije que me estaba siguiendo un coche y que no podía moverme rápido por la llanta reventada. Estuve ahí, estacionado, mirando la silueta oscura del coche frente a mí. Pasaron tal vez 5, 10 minutos. Finalmente, una patrulla apareció al fondo de la calle, avanzando despacio. Toqué el claxon para que me vieran. La patrulla se emparejó conmigo. Bajamos las ventanas. Señalé con el dedo al coche estacionado más adelante. En ese instante, el coche arrancó sin encender luces
y salió disparado calle abajo. La patrulla encendió la torreta y salió detrás de él, perdiéndose ambos en la oscuridad. Yo no podía seguirlos. Manejar con una llanta en ese estado ya era arriesgado. Me fui directo a mi casa, a paso de tortuga, mirando a todos lados. No supe si lo alcanzaron. Nunca me llamaron para declarar. Nunca supe ni el nombre de ese tipo. Lo único que sé es que esa fue la última vez que entregué una pizza después de las 2 de la mañana. Y la última noche que usé el letrero de Domino's sobre mi coche. Sí, porque esa noche entendí algo. No todos los clientes quieren pizza. Algunos solo quieren que entres y que no puedas salir. Esta historia la vivió Mateo cuando tenía 20 años y estudiaba administración en la Universidad Autónoma de su ciudad, en el norte del país, cerca de Monterrey. Había regresado a casa de sus padres durante las vacaciones de verano y decidió aprovechar para trabajar como repartidor de comida. Solo unas semanas, solo para juntar algo de dinero antes de volver al semestre. Sus papás estaban tranquilos en casa esperándolo cada noche. Aquella noche comenzó sin contratiempos. Primeras entregas bien, propinas decentes, clientes amables. Pero conforme avanzaban las horas, las calles fueron vaciándose y los pedidos se espaciaron. Eran las 10:30 cuando llegó la última orden del turno. Comida rápida, un pollo y unas papas de un restaurante de cadena en el centro. Destino, un fraccionamiento en la orilla de la ciudad y zona poco iluminada, casas con bardas altas y calles sin nombre visible. Mateo recogió el pedido, cargó la aplicación y arrancó. La calle de destino estaba oscura. No solo poca luz, oscura de verdad. Los postes de ese tramo no funcionaban y las casas del fraccionamiento tenían las cortinas cerradas y los patios vacíos. Mateo llegó a la dirección indicada, bajó del carro y tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Esperó. Miró hacia las ventanas. Ninguna luz, ningún movimiento. Dejó la bolsa con la comida frente a la puerta con cuidado. Tomó la foto de evidencia y se volvió hacia su carro. Fue entonces cuando sintió algo. No supo describir bien qué. Era una sensación difusa, como cuando entras a un cuarto y notas que alguien lo acaba de dejar hace un segundo, como si el aire todavía estuviera perturbado. Miró hacia los lados. Nada. Y entonces escuchó el motor. El carro que estaba estacionado frente a la casa, uno que Mateo había visto pero en el que no había reparado, encendió su motor de golpe. Mateo se quedó parado un segundo. El carro se movió. Avanzó despacio. Salió del lugar de estacionamiento y apuntó hacia él. Mateo corrió al suyo. Arrancó. Encendió las luces y salió del fraccionamiento a toda velocidad. Atrás de él, el carro también salió. Al principio quiso pensar que era coincidencia, que el vecino también salía a esa hora, pero al llegar al primer crucero, dobló a la izquierda. El carro también dobló a la izquierda. Tomó la siguiente calle, aceleró, tomó una curva brusca. El carro lo siguió en cada movimiento. No era coincidencia. Mateo marcó a su papá con la voz temblando. «Papá, alguien me está siguiendo. No sé quién es. Estoy en el coche. ¿Qué hago?» Su padre lo escuchó sin interrumpirlo. Le dijo: «Cálmate. Ven a casa directo. No te detengas». Mateo siguió las instrucciones, pero el carro seguía ahí. A veces se ponía muy cerca, casi rozando la defensa trasera. Otras veces dejaba un espacio, como si el conductor quisiera que Mateo lo viera, que supiera que seguía ahí, que disfrutara de la sensación de ser vigilado. 15 minutos de persecución por calles de Monterrey, en la madrugada, con las calles vacías y el corazón latiendo en la garganta. Cuando finalmente llegó a su colonia y entró a su calle, el carro aún lo seguía. Metió su vehículo a la cochera y el otro carro se detuvo afuera. Mateo no podía moverse. Se quedó dentro de su carro, en la cochera, mirando por el espejo retrovisor la silueta del vehículo detenido en la calle. Sí, el motor del otro carro seguía encendido. Y entonces vio a su papá salir de la casa,
caminando directo hacia el carro del extraño. Sin dudar, sin vacilar. Mateo quería gritar, pero no le salía la voz. Su padre se acercó a la ventanilla, sin miedo aparente, con esa calma que tienen los hombres que han visto cosas difíciles en la vida. El carro dio reversa a toda velocidad y desapareció en la oscuridad. Mateo corrió hacia adentro. Su papá entró detrás de él. No hablaron por varios minutos, sentados en la sala, con las luces encendidas y la puerta con doble llave. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Lo había estado vigilando desde que dejó la comida en aquella casa? No hay respuestas. Solo la certeza de que aquella noche, la presencia de su padre fue lo que cambió el final de la historia. Diego tenía 23 años y estudiaba ingeniería en Monterrey. Para pagar la universidad, repartía pizzas en una cadena local los fines de semana, turno nocturno. Era de esos trabajos que te dejan exhausto, pero con buena propina. Salías a las 9 de la noche, volvías a las 2 de la mañana, con las manos heladas y el olor a pepperoni pegado a la ropa. Aquella noche de entre semana había sido lenta. Solo 3 entregas hasta la medianoche. Los restaurantes de la ciudad ya cerraban, pero su jefe le mandó un pedido extra. Una pizza grande para una gasolinera en la carretera federal, salida hacia Linares. Último del día, Diego. Buena lana, le dijo. Diego arrancó en su Tsuru viejo, con el GPS marcando 15 minutos de ruta. La carretera estaba vacía, y solo el zumbido de los neumáticos y las luces amarillas de los postes parpadeando a lo lejos. Llegó a la gasolinera casi desierta, un taquero recogiendo, un par de traileros dormidos en sus cabinas. Pidió su pedido, esperó 5 minutos y salió con la caja caliente bajo el brazo. El lugar olía a aceite quemado y café rancio. Se sentó en una mesa de plástico al fondo, bajo un foco que zumbaba como mosca atrapada. Comía rápido, revisando el celular para el próximo pedido. Entonces entró él, hombre de mediana edad, alto, hombros anchos, lentes gruesos, cabello largo y grasiento cayéndole sobre la frente. Caminó despacio, como midiendo el espacio, y sus ojos se clavaron en Diego desde el primer segundo. No era curiosidad, era evaluación, fija, sin parpadear, como si catalogara cada bocado, cada movimiento. Diego intentó ignorarlo. Sí, bajó la vista al teléfono, pero sentía la presión. Cada 2 minutos levantaba la cabeza por instinto. Ahí estaba, en la barra, inmóvil, con esa mirada que perforaba el aire. El taquero ni lo notaba. Los tráileros seguían roncando. Terminó la pizza, pagó y salió al estacionamiento. Alivio en el pecho. Mal cálculo. El carro del hombre estaba estacionado justo al lado del suyo, en un lote con 20 espacios libres, pegado, espejo con espejo. Diego abrió la puerta del Tsuru, puso la caja vacía en el asiento trasero y se subió. Encendió el motor. 3 segundos después, el otro carro arrancó. Diego dobló hacia la carretera principal. El extraño lo siguió, pegado a la defensa, sin luces altas, solo la silueta negra en el retrovisor. Aceleró a 100, el otro igual. Frenó en un alto. El otro se detuvo perfecto detrás. No era coincidencia, era cacería. Diego llamó a su roommate, voz temblando. «Me siguen, carnal. Un loco en un carro viejo. ¿Qué hago?», le gritó. «Ven directo a la casa, no pares. Llama al 911. 7 kilómetros de persecución. Carretera oscura. Sin testigos». El extraño se emparejó en el carril contrario, a 120 por hora. Diego miró de reojo, y el hombre sonrió. Boca ancha, torcida, dientes amarillos ocupando media cara, ojos desorbitados, sin pupilas en la penumbra. No era sonrisa de juego, era el gesto de quien saborea el final. Sin aviso, viró el volante hacia el Tsuru, queriendo empujarlo al barranco. Diego giró brusco al acostamiento, grava volando, frenos chirriando. El Tsuru patinó y se detuvo a centímetros del abismo. El carro del extraño perdió control.
Cruzó el carril contrario, dio volteretas y cayó al vacío. Vio luces apagándose en la negrura. Diego no se movió por un minuto, corazón martillando. Marcó al 911, dio ubicación exacta. La patrulla llegó en 10 minutos, linternas barriendo el barranco. No encontraron nada, ni carro destrozado, ni rastro de aceite, ni el hombre. Solo grava removida y el eco de una sonrisa que no debería existir. Diego renunció esa misma semana. Ahora estudia de día, paga con changarros diurnos, pero las noches de Monterrey le pesan diferente, y en cada carretera busca retrovisores vacíos. Si estas primeras 4 ya te quitaron el sueño, dale like ahora. Suscríbete porque las 4 siguientes son inexplicables. Comenta, ¿seguirías repartiendo después de esto? Pedro tiene 30 años. Trabajó como repartidor durante 2 años en la zona norte de la Ciudad de México, cubriendo colonias que van desde Vallejo hasta los límites del Estado de México. Un trabajo que conocía bien, con rutas que dominaba de memoria. El domingo en cuestión era una noche fría, cielo encapotado, pocas estrellas, el tipo de noche que hace que la ciudad parezca más grande y más sola de lo habitual. Pedro había hecho ya varias entregas en el turno, y solo quedaba una pizza para una dirección en la periferia de Ecatepec, sobre una calle que terminaba en terracería. Llegó sin problemas. El hombre que abrió la puerta era de apariencia corriente, edad mediana, ropa sencilla, actitud tranquila. Le pagó en efectivo. Ney recibió la pizza sin mucho entusiasmo y cerró la puerta casi antes de que Pedro terminara de contar el cambio. Normal. Todo completamente normal. Pedro se montó en la moto y comenzó el regreso. La calle estaba desierta, solo el ruido del motor y los postes de luz espaciados que parpadeaban de forma intermitente sobre el pavimento. Fue entonces cuando vio a alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, inmóvil, justo en el centro del carril, mirando hacia él. Pedro desaceleró. El hombre no se movió. Pedro frenó casi por completo. El hombre seguía ahí, con los brazos a los costados, con la mirada fija, sin ninguna intención de hacerse a un lado. Su expresión no era de miedo ni de sorpresa, era de rabia contenida, como si estuviera esperando exactamente esto. Fue un error detenerse. Pedro lo supo en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera volver a acelerar, algo salió del matorral de la derecha, un segundo hombre, más joven, que corrió hacia él con una velocidad que no dejaba dudas sobre lo que iba a pasar. Lo agarró del brazo con una fuerza brutal y lo arrancó de la moto de un solo movimiento. Pedro cayó sobre el asfalto con todo el cuerpo. El casco absorbió parte del golpe, pero el impacto en los codos y las rodillas fue inmediato. El hombre que estaba en la carretera llegó corriendo también. Lo que siguió fue una paliza sin ninguna justificación, sin palabras, sin demandas, sin un «dame la moto» o «suelta el dinero». Solo golpes, sistemáticos, fríos, casi mecánicos, como si el objetivo no fuera robarle, sino hacerle daño. Pedro intentó cubrirse, intentó gritar, intentó resistir, pero 2 contra 1. En una carretera desierta a la medianoche, no había mucho que hacer. Cuando pararon, Pedro estaba tirado en el suelo con el cuerpo entumecido y la vista nublada. Los 2 hombres tomaron la moto y se fueron a toda velocidad por la misma carretera, dejándolo solo, en medio de la oscuridad, sin teléfono visible, sin posibilidad de correr. Tardó varios minutos en poder ponerse de pie. Caminó con el cuerpo roto hasta encontrar una gasolinera a unos cientos de metros. Ahí pidió ayuda. Una de las empleadas le prestó su celular. La policía llegó 20 minutos después. El informe médico registró múltiples hematomas en cara y tronco, fisura en una costilla, traumatismo en la rodilla derecha. Pedro tardó semanas en recuperarse físicamente. El daño que no aparece en ningún informe tardó mucho más. 5 meses después de aquella noche,
y Pedro recibió una llamada. La policía había capturado a los dos hombres en el mismo tramo de carretera, intentando hacer lo mismo con otra persona. Los identificaron por las cámaras de una tienda cercana al lugar del asalto. La moto nunca apareció. Pedro sintió algo parecido al alivio cuando supo que estaban detenidos, pero también algo más difuso, más oscuro, porque el alivio no borra lo que pasó, no regresa las semanas de dolor, no desaparece las noches en que se despertaba con el sonido de esos pasos sobre el asfalto. Dejó de trabajar como repartidor al día siguiente del ataque y nunca más regresó. Trabajaba repartiendo para un restaurante chino en Guadalajara. Turno nocturno, buenas propinas, pero las direcciones a veces salían raras. Una noche recibí un pedido sencillo: arroz, pollo, sopa en bolsa de papel. Dirección en las afueras, una propiedad vieja al final de un camino de terracería. Llego. Hierba crecida hasta la rodilla, ninguna luz prendida, casa que parecía abandonada hace meses. Llamo a mi compañero del restaurante. Me pasa al jefe, que grita en su acento marcado: «Toca la puerta, no desperdicies la comida». Salgo del carro. La hierba me roza las piernas. Subo los 3 escalones chirriantes del porche. Toco fuerte la puerta. Espera. Nada. Toco más fuerte. La puerta se abre sola. Un poco. Como si alguien la hubiera empujado desde adentro, pero sin que nadie estuviera ahí parado. Empujo más. Mi voz resuena en el vacío. «Buenas, tu comida». Silencio. Solo el eco. Estoy a punto de irme cuando veo movimiento arriba. Una luz se enciende en el segundo piso. Débil, amarillenta, como foco gastado. Vuelvo a tocar. Ahora sí, una voz desde arriba. Aquí, arriba. Entro. El piso de madera cruje bajo mis zapatos. El pasillo oscuro, paredes sucias, escaleras al fondo. Subo despacio. Cada escalón gime. Llego al rellano del segundo piso. Y ahí está. Sobre el barandal del pasillo, un brazo pálido, extendido hacia mí, dedos rígidos haciendo el gesto de «ven aquí». Muy lento, muy mecánico. Me quedo congelado. Subo un escalón más. El brazo desaparece hacia un cuarto oscuro a la izquierda. Desde la negrura, el mismo gesto. «Ven aquí». Pero ahora solo veo el brazo, nada más. Como si el resto del cuerpo estuviera fundido en la sombra. Y el codo termina en negro. Trago saliva. Digo con voz firme: «No entro. Sal tú con el dinero, o me voy». El brazo se retira despacio hacia la oscuridad. Silencio. Espero unos segundos, con el corazón en la garganta. Entonces algo vuela desde el cuarto. Rápido. Me pega en el pecho y cae al piso. No es un juguete, no es plástico. Es un brazo humano, real, rígido, frío, con uñas sucias y piel grisácea. Grito sin voz. Corro escaleras abajo, con la bolsa de comida todavía en la mano, pisando fuerte el piso que retumba. Salgo disparado al carro. Arranco. Me voy a la casa vecina más cercana. Toco timbre como loco. Abre una señora mayor. Le cuento atropellado lo del brazo, la casa. Me mira con cara de confusión total. «¿Qué casa, mijo? Esa estuvo vacía desde hace un año. Nadie vive ahí. Se me cayó el mundo». Llamó a la policía ella misma y me fui con la comida sin entregar, temblando. Al día siguiente renuncié. Todavía me despierto pensando: ¿qué había en ese cuarto? ¿Qué me habría pasado si entraba? Santiago, San Luis Potosí. No era repartidor fijo en Gino's Pizzería. El nuevo amaneció con fiebre. Tocó cubrir el turno. Martes lento. 3 entregas normales en 3 horas. Mustang viejo del 98 que gasta gasolina como loco. 9 de la noche. Teléfono suena. Clienta al otro lado. Voz rasposa, tartamuda. Pausas eternas, como si alguien respirara pesado detrás. Una pizza regular. La dirección sale a pedazos. Gravel rural, afueras de la ciudad. Entre monte seco y trailers oxidados. Santiago acelera.
Zona de tips grandes. 15 minutos y gasolina pagada. Piensa. 10 minutos por camino sin luz. Magueyes como dedos negros. Viento silbando entre cercas de alambre. Gravel escupe piedras bajo las llantas. Llega al tráiler. Chatarra con techo de lámina. Luces apagadas adentro. Pero atrás, que fogata naranja lamiendo la noche. Gritos de mujer cortan el aire. Dame eso, hijo de puta. Ya. Baja con la pizza caliente. Cortinas mugrientas del tráiler se mueven. Ojos brillan un segundo. Alguien espía. Rodea despacio. Huele humo de llantas quemadas. Los saluda. Buenas, la pizza. Gira rápido. Pareja demacrada. Él con dientes negros. Barba sucia. Ella piel ceniza. Uñas rotas. Ropa apestando a sudor rancio y cerveza agria. Ella clava ojos. ¿Qué chingados haces aquí? Él gruñe. Tú diste la dirección, ¿verdad? Están pegados hombro con hombro. Bloquean algo atrás. Bulto grande en el suelo. Tela sucia cubriéndolo. Santiago traga saliva. No quiere ver. ¿Pagó adelante? Susurran como serpientes. Ella. Espera tantito. Voy por el dinero. Entra al tráiler. Puerta chirría. 2 minutos eternos. Pues el tipo lo perfora con ojos inyectados. Sudor frío baja por la espalda de Santiago. Cuenta billetes lentos. 1, 2, 3. Santiago mira nervioso alrededor. Fogata chispea. Ella sale del tráiler. Fija ojos en el monte atrás. Asiente sutil, como señal. Santiago voltea por instinto. Un vato enorme emerge de la oscuridad. 2 metros. Músculos como cables. Hacha de leñador en mano derecha. Hoja brillando naranja por el fuego. Pasos pesados. Ojos vacíos. Lanza la caja de pizza. Golpea al tipo en el pecho. Salsa salpica. Corre zigzag. Salta al Mustang. Llave gira. Motor ruge. Gravel vuela. Acelera sin mirar atrás. No hay persecución. Solo silencio roto por su corazón. Mario, el chef, textea. ¿Qué mierda pasó? No volvió esa noche. Ni nunca más repartió. En el campo mexicano, mejor supermercado diurno que pizzas nocturnas.